Antártida es sin duda el menos comprendido y el más misterioso de todos los continentes de la Tierra. En el siglo XXI es un lugar tan poco conocido que la mayoría de la gente hoy en día todavía no tiene una idea clara de su verdadero tamaño o forma. Probablemente esto no se ve ayudado por nuestra percepción de la Antártida como una extensión amorfa y desproporcionada que siempre vemos en la parte inferior de nuestros mapas bidimensionales, si es que se muestra en el mapa. En realidad, la Antártida es el quinto continente más grande del mundo, superando en tamaño a Australia y Europa y siendo más similar en tamaño a América del Sur que a cualquier otro continente. La verdadera escala de la Antártida se puede apreciar al superponerla sobre un continente que nos resulte más familiar, como América del Norte. La Antártida es considerablemente más grande que los 48 estados continentales de EEUU. La distancia desde la península antártica hasta el otro lado del continente es tan grande como la que hay desde las islas árticas de Canadá hasta México. Si se coloca sobre Europa, la Antártida se extendería desde el extremo norte de Noruega y Finlandia hasta Irán e Irak en el sureste y más allá de Irlanda en el Atlántico medio hacia el oeste. Es un lugar verdaderamente enorme y casi completamente vacío, sin vida humana. La población humana de la Antártida varía entre 4,0 personas durante los meses más cálidos del verano antártico y tan solo 1.000 personas durante los largos, oscuros y brutalmente fríos inviernos antárticos. En esta época, la oscuridad de la noche envuelve todo el continente durante meses seguidos y las temperaturas caen por debajo de los 34 grados C en todo el continente. Pero no es solo el clima brutal de la Antártida lo que mantiene baja su población. También es un lugar increíblemente remoto y muy difícil de alcanzar. Está ubicado en la parte inferior del globo, y el asentamiento humano grande más cercano al continente es Ushuaia, en el extremo sur de Argentina, que aún se encuentra a unos 1.000 kilómetros de la punta de la península antártica. A pesar de esta cercanía, la distancia entre Ushuaia y la Antártida está separada por el infame Paso Drake, una extensión de agua que es quizás la parte más agitada y peligrosa del océano mundial. Aquí, en el extremo del mundo civilizado, los océanos del sur y el Pacífico fluyen sin obstáculos hacia el Atlántico. Esto representa la única ubicación en el hemisferio sur donde los vientos y las corrientes oceánicas pueden fluir alrededor del mundo entero sin ninguna obstrucción de la Tierra. Esto les permite azotar violentamente el mundo de forma continua, ganando velocidad y fuerza a medida que avanzan. Esto, combinado con la colisión de agua más cálida en el norte y agua más fría en el sur, da como resultado poderosas olas en el Paso Drake que pueden subir hasta casi 20 metros, 65 pies, de altura durante escenarios de clima extremo. Con las condiciones difíciles a través del Paso Drake y las vastas distancias entre la Antártida y los otros continentes cercanos de África y Australia, no es de extrañar que los ojos humanos probablemente nunca hayan visto el continente helado hasta el siglo XIX. Un barco ruso realizó el primer descubrimiento registrado de la Antártida en 1820. Incluso hoy, más de 2 siglos después, todavía entendemos muy poco sobre este continente aislado. Especialmente, no sabemos casi nada sobre lo que posiblemente hay debajo de la gigantesca capa de hielo antártica. El hielo cubre más del 98% de la superficie del continente antártico, dejando muy pocas áreas de tierra expuestas sobre el hielo que podamos observar con nuestros propios ojos. En promedio, en todo el continente, la capa de hielo antártica se extiende a más de 2 kilómetros de espesor desde la superficie que podemos observar hasta la superficie de la masa continental real. Pero en sus puntos más gruesos, el hielo en la Antártida puede alcanzar un espesor de casi 5 kilómetros.
Esto es casi tan grueso como 6 de los Burj Khalifa en Dubái, el edificio más alto del mundo, apilados uno encima del otro. Esta es la razón por la que el 61% de toda el agua dulce del planeta está encerrada en la capa de hielo de la Antártida. Si todo se derritiera en su forma líquida, probablemente terminaría elevando los niveles globales del mar en alrededor de 60 metros, lo cual sería enormemente catastrófico y resultaría en la aniquilación total de Florida y la mayor parte de las costas del Golfo y del este de los EU. La capa de hielo de la Antártida es tan gruesa e impenetrable que se acepta comúnmente que hoy en día sabemos más sobre la superficie de mundos lejanos como Marte que sobre lo que realmente hay debajo de la capa de hielo antártica en la superficie real de la Antártida. En lugar de perforar kilómetros de hielo para ver lo que hay debajo, la forma principal en que hemos podido visualizar lo que hay debajo del hielo en el continente es volando aviones sobre él y disparando ondas de radio hacia el hielo de abajo. Luego, analizamos cómo las ondas rebotan de nuevo al avión, un proceso que se conoce como sondeo de eco de radio. Pero el continente antártico es, por supuesto, un lugar mucho más grande que incluso Europa. Por lo tanto, volar aviones haciendo esta técnica sobre todo el continente sería un proceso brutalmente laborioso, costoso y que consume mucho tiempo. Así que, tal como está ahora, solo tenemos una idea limitada de lo que hay debajo del continente congelado, basada en los pocos vuelos de sondeo de eco de radio que hemos realizado hasta ahora. Se estima que más del 90% del continente debajo del hielo permanece sin mapear y es desconocido. Pero la pequeña cantidad de información que ya conocemos sobre lo que hay debajo de la capa de hielo más grande del mundo, en el continente más misterioso del mundo, ya es increíblemente fascinante. Para empezar, ya sabemos que la Antártida no es realmente una masa de tierra unificada debajo del hielo, como nos parece a nosotros sobre el hielo. Si toda la capa de hielo del continente se derritiera o se eliminara, la verdadera forma del continente antártico no sería revelada. Lo que actualmente conocemos como la península antártica en realidad emergería como un archipiélago completamente separado de islas montañosas que a veces se ha llamado la Antártida Menor. Mientras que la mayor parte del resto del continente, conocido como la Antártida Mayor, permanecería sobre la superficie del océano y tendría aproximadamente el mismo tamaño que Australia. Cada una de estas dos mitades diferentes de la Antártida, una archipelágica y otra continental, se convertiría en esto debido a sus geologías e historias radicalmente diferentes. Se sabe que el área de la Antártida Mayor, o el lado oriental del continente, consiste en rocas ígneas y metamórficas más antiguas, mientras que la Antártida Menor, más archipelágica, es mucho más joven y está formada por rocas sedimentarias y volcánicas. Fascinantemente, la Antártida Menor pertenece al Gran Anillo de Fuego del Pacífico, un cinturón continuo de fallas tectónicas y volcanes activos que abarca casi todo el perímetro del Océano Pacífico y que ha existido durante los últimos 35 millones de años. Como resultado, la mayoría de los archipiélagos e islas que existen en la Antártida Menor son de naturaleza volcánica, a pesar de sus apariencias de hielo congelado y glaciares encima de ellos. El monte Erebus, en el extremo este de la Antártida, es el volcán activo más alto del continente y el volcán activo más al sur del planeta. Tiene un lago de lava fundida dentro de su cráter de la cumbre interior que ha sido observable desde la década de 1970 y la última erupción ocurrió hace solo unos años, en 2020. La temperatura promedio anual alrededor de donde se encuentra el monte Erebus se mantiene alrededor de 17 °C. Durante los meses de invierno antártico, entre abril y septiembre, la temperatura nunca subirá por encima de 20 °C.
y descenderá hasta los 62 grados C en agosto, lo suficientemente frío como para causar congelación en la piel expuesta en cuestión de minutos o para congelar instantáneamente el agua. Si vertieras un recipiente de agua caliente en el aire a estas temperaturas, se convertiría en nieve antes de que siquiera tocara el suelo. Este es un ambiente increíblemente hostil para la vida, donde no se esperaría encontrar mucha. Y sin embargo, justo debajo de la superficie del monte Erebus, hay un mundo completamente nuevo que apenas hemos comenzado a comprender. Décadas y siglos de vapor caliente producido por el volcán Monte Erebus han excavado una red de túneles a través del hielo debajo de la montaña. Dentro de estas cuevas de hielo subvolcánicas se sabe que las temperaturas alcanzan hasta 25 grados C o alrededor de 77 CDF. Lo suficientemente cálido para que tú o yo pasemos el rato allí en una camiseta y pantalones cortos y estemos cómodos haciéndolo, a pesar de estar en el medio de la Antártida. Y eso significa que los sistemas de cuevas subvolcánicas antárticas podrían ser lo suficientemente cálidos como para albergar todo tipo de vida de la que quizás ni siquiera seamos conscientes todavía. En 2017, un equipo liderado por la Universidad Nacional Australiana adquirió una muestra del suelo dentro de uno de estos sistemas de cuevas debajo del monte Erebus. Después de analizar su composición, descubrieron que el suelo contenía rastros de ADN de cosas como algas y musgos. Pero lo más tentador de todo, rastros de ADN de pequeños animales que podrían estar viviendo allí también, en un oasis de vida subantártico. La mayoría de estos rastros de ADN relacionados con animales que encontraron eran similares a especies que ya conocemos que viven en la superficie, pero no todos. Algunos de los rastros no se pudieron vincular a especies que ya conocemos, pero estaban más estrechamente relacionados con artrópodos. Especies como camarones, ciempiés o arañas, lo que significa que podría haber especies de tipo artrópodo en estas cuevas cálidas debajo del monte Erebus que siguen siendo desconocidas para la humanidad. Y de hecho, hay otros 15 volcanes activos o semiactivos ubicados en la Antártida que podrían contener túneles y cuevas similares, talladas por el vapor caliente debajo de ellos también. Lo que significa que podría haber más de una docena de estos ecosistemas, tipo oasis, debajo del hielo de la Antártida, de los que actualmente no sabemos prácticamente nada. Los aviones que vuelan sobre la Antártida con datos de sondeo de eco de radio han revelado un vasto paisaje debajo del hielo de valles, lechos de ríos y colinas similares al paisaje visto en otras partes de la Tierra, solo que congelado en el tiempo y encerrado bajo kilómetros de hielo. Sin embargo, una de las características geográficas más interesantes del continente que se descubrió recientemente en 2019 es lo que ahora conocemos como el cañón más profundo en la superficie de la Tierra. Un cañón que, si no estuviera oculto por el hielo que lo cubre, haría que el Gran Cañón en América palideciera de vergüenza. Dentro de la Antártida Mayor, debajo del glaciar Denman, existe el cañón que ahora entendemos que desciende a 3,5 kilómetros de profundidad por debajo del nivel del mar, lo cual es una profundidad increíblemente grande. Como referencia, este cañón en la Antártida se hunde a una profundidad que es aproximadamente la misma que la profundidad promedio del Océano Atlántico, y es aproximadamente la mitad de la altura del monte Everest. El punto más profundo bajo el nivel del mar en tierra expuesta en el planeta es la orilla alrededor del Mar Muerto, entre Jordania, Israel y Cisjordania, y solo se hunde a tan solo 413 metros bajo el nivel del mar. Este cañón en la Antártida se hunde casi 8,5 veces más profundo que eso,
Solo en los océanos, los cañones se sumergen más profundamente debajo de la superficie y ni siquiera sabíamos de este cañón súper profundo en la Antártida hasta 2019 porque ha estado cubierto por kilómetros de hielo durante millones de años. Imagina cómo sería mirar este cañón sin todo el hielo que lo oscurece. Pero el cañón más profundo de la Tierra está lejos de ser la única característica geográfica interesante que el hielo del continente congelado nos ha estado ocultando. En 1958, un equipo de investigadores soviéticos en la Antártida descubrió una enorme cordillera debajo de la capa de hielo que nadie conocía de antemano. Se conoció como la cordillera Gamburtsev, nombrada en honor al geofísico soviético Grigori Gamburtsev. Estas montañas tienen aproximadamente la misma longitud y altura que los Alpes en el sur de Europa, con una extensión de aproximadamente 1.200 kilómetros de largo, con picos que se elevan hasta 2.700 metros de altura. También están completamente ocultas de la superficie porque están enterradas bajo más de 600 metros de hielo y nieve, y todavía están lejos de ser la única cosa interesante oculta debajo del hielo del continente. A fines de la década de 1950 y principios de la década de 1960, los investigadores comenzaron a detectar una gran anomalía gravitacional en la Antártida Oriental, donde la gravedad presente era más débil de lo que se esperaría naturalmente. La anomalía se extendía a través de un área enorme debajo de la capa de hielo antártica que tenía unos 243 kilómetros de ancho y se hundía hasta una profundidad de unos 848 metros. Durante décadas, hubo varias hipótesis sobre qué podría estar causando exactamente esta gravedad más débil en el área de la Antártida Oriental, hasta que en 2006, un equipo de investigadores de la Universidad Estatal de Ohio, utilizando datos de satélites propiedad de la NASA y el Centro Aeroespacial Alemán, logró identificar lo que creían que era un antiguo cráter de impacto de meteorito de 480 kilos de ancho que estaba enterrado debajo de la capa de hielo. Pero debido a la ubicación extremadamente remota del área y la distancia debajo de varios kilómetros de hielo sólido, hasta la fecha nunca se han tomado muestras directas del área para probar esta hipótesis de evento de impacto. Y por lo tanto, la idea de que un asteroide podría haber impactado esta área y causado un cráter masivo en la Antártida sigue siendo solo una teoría por ahora, pero sin embargo, una teoría muy probable. Si la anomalía gravitacional aquí resulta ser un cráter de impacto de meteorito, sería el más grande jamás descubierto en el mundo, con un ancho que es casi 3 veces mayor que el cráter de impacto de Chicxulub en la península de Yucatán de México, que se cree que fue formado por un asteroide de 10 kilómetros de ancho que golpeó el área hace aproximadamente 66 millones de años y probablemente contribuyó a la aniquilación de los dinosaurios. Para crear un cráter de impacto casi 3 veces más grande que ese en la Antártida, el asteroide que podría haber golpeado el área habría tenido que ser 4 o 5 veces más grande que el asteroide asesino de dinosaurios. Es decir, aproximadamente 40 a 50 kilómetros de ancho, un asteroide que habría sido lo suficientemente grande como para estirarse desde Central Park en la ciudad de Nueva York hasta Connecticut. Debido a efectos como la erosión, los cráteres de impacto en la superficie de la Tierra desaparecen gradualmente con el tiempo. Debido a este fenómeno, los investigadores de la Universidad Estatal de Ohio, que concluyeron que la estructura oculta debajo de la capa de hielo antártica era un cráter de impacto, creen que ocurrió hace no más de 500 millones de años y no menos de 100 millones de años. Porque la estructura parece haber sido perturbada geográficamente por el Valle del Rift, en el área que solo se formó
hace unos 100 millones de años, durante la separación de la Antártida y Australia del antiguo supercontinente de Gondwana. Y ese cronograma entre 100 y 500 millones de años es extremadamente interesante porque potencialmente se alinea más o menos con el mayor evento de extinción masiva que jamás haya ocurrido en la historia de nuestro planeta, el evento de extinción del Pérmico Triásico, que tuvo lugar en algún momento hace unos 251,9 millones de años. Un evento traumáticamente apocalíptico que a menudo también se conoce como la Gran Muerte. Algo sucedió en nuestro planeta en todo ese tiempo, que aniquiló rápidamente el 57% de todas las familias biológicas que existían en ese momento, incluyendo una aniquilación del 81% de las especies marinas de la Tierra y el 70% de las especies de vertebrados terrestres de la Tierra. Es, con mucho, el evento de extinción masiva más grande que jamás haya tenido lugar en el planeta, y todavía no tenemos una explicación precisa de qué fue exactamente lo que lo causó. Pero podría ser que la profunda y misteriosa capa de hielo antártica haya estado ocultando la causa de la gran muerte de nosotros todo este tiempo. Si de hecho resulta que la anomalía gravitacional de la Antártida Oriental es realmente el cráter de impacto más grande que hemos descubierto, se ha planteado la hipótesis de que si realmente fue un evento de impacto que lo causó, podría haber sido tan masivo y destructivo que contribuyó directamente a la ruptura del supercontinente de Gondwana. Al debilitar severamente la corteza en la ubicación del impacto, lo que finalmente condujo a la separación de ese antiguo continente entre la Antártida, Australia e India. También escondidos debajo de la superficie de la vasta capa de hielo de la Antártida, hay alrededor de 675 lagos subglaciales líquidos. Los investigadores solo han comenzado a descubrirlos desde la década de 1990, hace poco más de 3 décadas. Varios de estos lagos líquidos han sido descubiertos a más de 3 kilómetros de profundidad debajo de la superficie de la capa de hielo antártica. Y, con mucho, el más grande de ellos descubierto hasta la fecha es el infamemente misterioso lago Vostok, que solo fue descubierto por un equipo de investigadores rusos en el este del continente a principios de la década de 1990, y su descubrimiento no se anunció al público en general hasta que se publicó en la revista científica Nature en 1996. Resulta que el lago Vostok es un cuerpo masivo de agua líquida que existe a unos 4 kilómetros de profundidad debajo de la superficie de la capa de hielo antártica. Y por el volumen de agua contenida dentro del lago, el lago Vostok es sorprendentemente el 6º lago conocido más grande del mundo. Contiene una cantidad de agua que es incluso mayor que la del lago Michigan en los Estados Unidos. Y ni siquiera sabíamos de él en absoluto hasta el mismo año en que Tiger Woods hizo su debut profesional en el PGA Tour. Curiosamente, el agua líquida contenida dentro del lago Vostok está por debajo de la temperatura de congelación, manteniendo un promedio de alrededor de 13 gramas C o unos 27 gramas F. Esto es posible porque se cree que hay una ventilación geotérmica debajo del fondo del lago que le proporciona algo de calor. Mientras que la presión de los 4 kilómetros de hielo grueso sobre el lago reduce el punto de fusión del hielo y proporciona al agua del lago aislamiento de las temperaturas abominablemente frías por encima de él. Y si bien el agua a una temperatura de 3 grados C es demasiado fría para que la mayoría de la vida marina que conocemos sobreviva, todavía es lo suficientemente cálida para que muchas otras especies que conocemos, que se han adaptado a entornos extremadamente fríos, prosperen en el krill antártico, el pez de hielo, el bacalao ártico y ciertas especies de estrellas de mar,
erizos de mar y moluscos que ya conocemos son capaces de sobrevivir en aguas extremadamente frías, bajo cero. Entonces, ¿qué formas de vida misteriosas que actualmente desconocemos podrían estar existiendo allí abajo, en las profundidades del lago Vostok y en los cientos de otros lagos salpicados por la Antártida, escondidos debajo de la capa de hielo? El lago Vostok es un caso particularmente interesante porque se cree que ha estado completamente sellado del resto del mundo exterior por la capa de hielo antártica durante al menos los últimos 15 millones de años. Lo que significa que si la vida existe dentro del lago, ha evolucionado en completa separación de cualquier otro lugar del mundo durante millones de años. En 2012, un equipo de investigadores rusos llevó a cabo con éxito la primera perforación desde la superficie de la capa de hielo antártica hasta casi 4 kilómetros de profundidad, hasta la superficie líquida del lago Vostok, donde se tomaron muestras del agua y se llevaron de vuelta a la superficie. Sin embargo, esta muestra de perforación inicial tomada del lago por los rusos ha sido ampliamente criticada por no haber sido sanitizada correctamente. Como resultado, se sabe que los datos que tomaron están muy contaminados. El análisis posterior de la muestra de agua del lago ha revelado contaminación por queroseno y contaminantes de bacterias externas que estaban presentes en la broca antes de que siquiera llegara al lago. Desde entonces, los investigadores han identificado 255 especies de bacterias contaminantes previamente conocidas en la muestra de hielo rusa de 2012, pero también han logrado identificar al menos una especie de bacteria de la muestra que actualmente es desconocida y no tiene coincidencias en ninguna base de datos internacional. El equipo espera que esto sea evidencia de al menos una especie de bacteria desconocida que existe allí abajo. Al parecer, el equipo ruso perforó un segundo pozo desde la superficie hasta el lago Vostok en 2015, que según ellos era más limpio y estaba más sanitizado, lo que resultó en la adquisición de otra muestra de 1 litro del agua del lago. Pero los resultados sobre esa agua hasta la fecha nunca se han publicado ni se han informado, por lo que no está claro qué pudieron haber encontrado en ella. La mayoría de los investigadores involucrados con el lago Vostok esperan que si la vida realmente existe allí abajo, se limitará a formas de vida simples como bacterias, lo cual podría no sonar tan emocionante o atractivo, pero podría tener implicaciones significativas para otras formas de vida simples que podrían estar existiendo en otros mundos en nuestro propio sistema solar. En los océanos líquidos, que también sabemos que existen debajo de kilómetros de hielo congelado, en algunas de las lunas de Júpiter y Saturno, como Europa y Encélado. Pero también podría haber la posibilidad de que en realidad exista una vida más compleja allí abajo en el lago Vostok de lo que podríamos esperar. En 2020, un estudio realizado por los investigadores Kirby Gura y Scott Rogers sobre el hielo de acreción del lago Vostok, en lugar del agua líquida dentro del lago en sí, reveló especies de bacterias desconocidas adicionales y, lo más fascinante de todo, una secuencia de ARNR que era más del 97% similar a la de una especie de bacalao de roca que es común a lo largo de la costa antártica. Esto representa el primer informe científico de una especie de pez desconocida que posiblemente podría estar existiendo dentro del lago Vostok. Sería increíble algún día ver un dron marino con una cámara y un sonar conectados a él ser desplegado en el lago Vostok para ver más de lo que realmente hay allí. Porque, basado en un evento similar que sucedió hace solo unos años, en 2021, los resultados podrían ser realmente muy inesperados. En los últimos días de diciembre de 2021, un equipo de científicos de Nueva Zelanda derritió un pequeño agujero a través de un glaciar en la Antártida Occidental. Aquí, en el arroyo de Kambri,
El equipo sabía que existía una gran caverna de agua líquida a unos 500 metros debajo de la superficie del glaciar, excavada con el tiempo por un pequeño río que fluía debajo del hielo. Pero cuando el equipo bajó una cámara al agujero que habían excavado hasta la caverna llena de agua líquida de abajo, lo que vieron sorprendió a todos los involucrados. Realmente vieron animales, cientos de ellos, nadando en la caverna aislada de abajo. El equipo luego identificó estas manchas anaranjadas borrosas como crustáceos marinos, parecidos a camarones llamados anfípodos. Y aquí, en esta fría caverna de agua aislada a 500 metros debajo del hielo y a la friolera de 500 kilómetros de la luz solar más cercana, encerrados en completa oscuridad, había cientos de estas formas de vida más complejas que prosperaban absolutamente. Prácticamente nadie esperaba encontrar tanta vida aquí abajo. Entonces, ¿qué implicaciones tiene ese descubrimiento de 2021 para la vida desconocida que podría estar existiendo dentro del lago Vostok o dentro de cualquiera de los cientos de otros lagos encerrados debajo de la capa de hielo antártica que nunca hemos visto hasta ahora? El área de la capa de hielo de la Antártida Occidental se extiende a través de una vasta área que es aproximadamente del mismo tamaño que México. Y sin embargo, hasta la fecha, la humanidad solo ha logrado presenciar una fracción del mundo desconocido que existe debajo del hielo aquí. Unas pocas docenas de pequeños pozos perforados salpicados alrededor de la región que nos han expuesto un área desarticulada de solo el tamaño de una cancha de baloncesto reglamentaria. El mundo más allá de esa cancha de baloncesto, en un área que es del tamaño de México, sigue sin ser observado, desconocido y misterioso. Y además de toda la vida desconocida y las características geográficas que probablemente existen debajo de la capa de hielo antártica, también es casi seguro que hay una gran cantidad de recursos naturales sin descubrir y completamente sin explotar debajo de la capa de hielo, que la humanidad probablemente comenzará a codiciar profundamente algún día pronto. Durante décadas se ha teorizado que la Antártida es probablemente el hogar de depósitos masivos de recursos energéticos como el petróleo, el gas y el carbón. Esto se debe al hecho de que durante cientos de millones de años en el pasado, el continente no estuvo congelado y existió en una parte más cálida del mundo que probablemente contenía eones de vida animal y vegetal. Fue solo hace unos 35 millones de años que la Antártida se desplazó lo suficientemente al sur como para comenzar a adquirir su capa de hielo. Y durante cientos de millones de años antes de eso, nunca tuvo ninguna, lo que permitió un montón de tiempo para que la vida compleja evolucionara y muriera, y se transformara gradualmente en hidrocarburos como el petróleo a lo largo de los eones. Pero no fue sino hasta hace solo unos meses, antes de que se publicara este video en mayo de 2024, que tuvimos alguna idea de la extensión potencial real de estas reservas de petróleo y gas antárticas. A principios de ese mes, la evidencia presentada al Parlamento del Reino Unido en Londres reveló que un barco de investigación ruso que operaba en la región del mar de Weddell, entre la península antártica en el oeste y la Antártida Mayor en el este, descubrió un campo petrolero verdaderamente gigantesco allí. Se estima que contiene un depósito de aproximadamente 511.000 millones de barriles, lo cual es una cantidad de petróleo absolutamente absurda. Como referencia, el petróleo contenido en este superfielo antártico es aproximadamente el doble de la cantidad de reservas de petróleo controladas por Arabia Saudita. O dicho de otra manera, el petróleo en este superfielo antártico es aproximadamente 10 veces la cantidad de petróleo que todo el Mar del Norte ha producido colectivamente en los últimos 50 años. Los miembros del Parlamento británico advirtieron en 2024
que el descubrimiento ruso aquí podría convertirse en un preludio para que los países o las compañías traigan sus plataformas de perforación en alta mar para explotar el campo. Y lo más alarmante de todo, el descubrimiento se hizo directamente en el epicentro de la parte más disputada del continente congelado, que es reclamada simultáneamente por el Reino Unido y Argentina, y parcialmente por Chile también. Pero por ahora, la perforación directa de petróleo en el mar de Weddell es ilegal según el derecho internacional, debido a algo conocido como el Tratado Antártico, un tratado internacional que tiene sus orígenes a mediados del siglo XX. Verás, hasta finales de la década de 1950, la Antártida era teóricamente una tierra de libre acceso, abierta a la explotación, el asentamiento y la colonización de cualquiera lo suficientemente valiente como para intentarlo. Fue simplemente la ubicación extremadamente remota del continente y el entorno extremadamente hostil lo que impidió que la mayoría de la gente lo intentara. Pero no todos. 7 países establecieron oficialmente sus propias reclamaciones territoriales en el territorio antártico a principios del siglo XX, incluyendo Nueva Zelanda, Australia, Francia y Noruega, y las reclamaciones superpuestas fuertemente competidoras del Reino Unido, Argentina y Chile. Todas las reclamaciones territoriales de estos países en la Antártida se basaron en sus reclamaciones legales preexistentes o el control de un territorio cercano a la Antártida. Como los territorios de origen de Nueva Zelanda y Australia, las relativamente cercanas islas Crozet y Culan de Francia y la isla Bouvet de Noruega. Del mismo modo, el territorio reclamado por el Reino Unido en la Antártida surgió en gran medida de una extensión de sus reclamaciones a las Islas Malvinas junto con Georgia del Sur y las Islas Sandwich del Sur cercanas, mientras que la reclamación superpuesta casi idéntica de Argentina a la Antártida se basó no solo en su propio territorio continental, sino también en sus idénticas reclamaciones competidoras a las mismas islas reclamadas por Gran Bretaña. Las Malvinas, junto con Georgia del Sur y las Islas Sandwich del Sur, mientras que las reclamaciones territoriales de Chile también se basaron en la proximidad de su territorio continental. Las disputas territoriales en la propia Antártida entre el Reino Unido, Argentina y Chile, y entre Argentina y el Reino Unido sobre todas estas otras islas, se estaban calentando a mediados del siglo XX y corrían el riesgo de escalar a la violencia. Y así, en el contexto de la Guerra Fría más grande que se estaba llevando a cabo entre los Estados Unidos y la Unión Soviética en ese momento, un grupo de 12 países se reunió en 1959 y firmó el Tratado Antártico, que buscaba principalmente congelar figurativamente el continente antártico en una especie de estasis tal como estaba, y evitar el uso del continente para cualquier propósito militar, mientras lo preservaba para la investigación científica y el acceso. Se acordó que las operaciones militares en la Antártida estarían severamente restringidas. Se acordó prohibir las pruebas y detonaciones nucleares, así como el vertido de desechos nucleares en la Antártida, y se estableció un poderoso sistema de monitoreo independiente que permitía a cualquier país inspeccionar las instalaciones de cualquier otro país en el continente sin previo aviso para asegurarse de que realmente estaban cumpliendo con todos los términos del tratado. La Antártida, según la definición del tratado, consiste en toda la tierra, el hielo, las islas y el océano por debajo de la línea de los 60 grados de latitud. Los 7 países que ya habían hecho reclamaciones territoriales sobre la Antártida antes de que se firmara el tratado vieron sus reclamaciones congeladas y se volvieron legalmente inaplicables. Estados Unidos y la Unión Soviética, y más tarde Rusia, se reservaron el derecho de establecer sus propias reclamaciones territoriales sobre la Antártida en algún momento indeterminado en el futuro.
Cualquier país de todo el mundo era elegible para unirse al tratado y establecer bases de investigación en el continente donde lo consideraran oportuno, independientemente de las reclamaciones territoriales de cualquier otro país. Y quizás lo más importante, el tratado prohíbe explícitamente la extracción de cualquiera de los recursos potenciales de la Antártida o incluso la prospección de los recursos potenciales del continente. No se ha permitido la minería o la perforación de recursos en la Antártida desde entonces. Como resultado, hasta el día de hoy, en 2024, hay docenas de estaciones y bases de investigación activas salpicadas por todo el continente antártico que pertenecen a no menos de 55 países diferentes de todo el mundo. Muchos de ellos están dentro de las zonas del territorio del continente que teóricamente son reclamadas por otros países. Estados Unidos dirige, con mucho, la base más grande del continente en McMurdo, dentro de la parte del continente que es reclamada por Nueva Zelanda. Durante los meses más cálidos del verano, McMurdo puede albergar hasta 1.500 residentes, lo que también es aproximadamente un tercio de toda la población humana que hay en la Antártida durante esos meses. Estados Unidos también dirige la estación de investigación Amundsen Scott en el Polo Sur geográfico. Y si bien las docenas de bases de otros países se encuentran en todo el resto del continente, la mayoría de ellas están fuertemente concentradas en la relativamente más cálida península antártica, que se extiende hacia la punta sur de América del Sur. Argentina y Chile, sin embargo, como los dos países que están geográficamente más cerca de la Antártida, han puesto mucho más esfuerzo que cualquier otro en realmente solidificar sus reclamaciones territoriales sobre el continente. Son los únicos dos países que hasta ahora han llegado a la medida de establecer asentamientos civiles permanentes en el continente congelado. Los argentinos en la base Esperanza, en la península antártica, y los chilenos cerca de la península, en la isla Rey Jorge, con sus villas estrellas. Las poblaciones de cada uno de estos asentamientos solo oscilan entre unas pocas docenas en los inviernos y poco más de un centenar en los veranos, lo cual es, curiosamente, aproximadamente igual a la población de la primera colonia permanente que los ingleses establecieron en América en Roanoke en el siglo XVI. En las décadas de 1970 y 80, los gobiernos argentino y chileno comenzaron a enviar mujeres embarazadas a sus asentamientos en la Antártida para que dieran a luz a ciudadanos argentinos y chilenos en suelo antártico, y por lo tanto, fortalecer sus reclamaciones nacionales sobre los territorios de la Antártida sobre los que reclamaban soberanía. Esto culminó con el nacimiento del primer ser humano en el continente antártico, con Emilio Marcos Palma el 7 de enero de 1978, quien ha sido seguido por al menos 10 niños argentinos y chilenos adicionales desde entonces. Desde entonces, Argentina y Chile incluso han construido escuelas en sus asentamientos permanentes en la Antártida a las que los niños asisten actualmente. Y recuerde que, además de disputar el territorio en la Antártida, Argentina y el Reino Unido también disputan más amargamente la soberanía de las cercanas Islas Malvinas, junto con Georgia del Sur y las Islas Sandwich del Sur también. Esta disputa ha sido históricamente mucho más controvertida que sus reclamaciones disputadas en la Antártida, porque a diferencia de la Antártida, miles de personas realmente viven aquí. Las Malvinas están actualmente controladas por el Reino Unido y tienen una población de unos 3.600 ciudadanos británicos, lo que es gigantesco en comparación con la población de los asentamientos en la Antártida. El Reino Unido ha administrado las Islas Malvinas de forma casi continua durante casi 2 siglos, desde la década de 1830. Pero,
Por varias razones históricas y geográficas, Argentina ha disputado fuertemente el control de Gran Bretaña sobre ellas durante los 2 siglos posteriores. La disputa infamemente llegó a un clímax en 1982, cuando Argentina lanzó inesperadamente una invasión anfibia a gran escala de las Malvinas, junto con Georgia del Sur y las Islas Sandwich del Sur, lo que provocó una guerra de 10 semanas entre Argentina y el Reino Unido alrededor de las islas, que mató a casi 1.000 soldados e hirió a más de 2.000, con grandes pérdidas navales sufridas en ambos lados. La invasión de las islas por parte de Argentina terminó siendo derrotada decisivamente por los británicos. Las islas han permanecido dentro del Reino Unido desde entonces, y la disputa sobre las Malvinas entre ellos, aunque continúa, se ha alejado en gran medida a un segundo plano de la geopolítica. Eso rara vez se menciona hoy en el contexto de disputas mucho más grandes en curso en Ucrania y Oriente Medio. Pero cuando ese reciente descubrimiento ruso de 511.000 millones de barriles de petróleo allí en medio de ambas reclamaciones en la Antártida, la cuestión de las Malvinas podría volver a primer plano para Londres y Buenos Aires más temprano que tarde. Con el precio de mercado actual para un barril de crudo Brent siendo de $86,40, cuando escribí este video el 3 de julio de 2024, esos 511.000 millones de barriles de petróleo en el mar de Weddell podrían valer teóricamente algo del orden de 44 billones de dólares, casi el doble del PIB total de los Estados Unidos. Si un país o una corporación pudiera controlar este campo petrolero antártico y no le importara el derecho internacional y el sistema del Tratado Antártico, podrían literalmente lograr eclipsar incluso a Arabia Saudita como la potencia petrolera más poderosa del mundo y transformar completamente su civilización en el proceso, lo cual es un gran incentivo para realmente hacerlo. Lo único que se interpone en el camino ahora mismo para que alguien haga eso en el papel es el sistema del Tratado Antártico, que prohíbe estrictamente a cualquiera extraer los recursos de la Antártida por debajo de la línea de latitud de 60 grados. Pero ese tratado en realidad está programado para su revisión en solo 24 años a partir de ahora, en 2048. Y cualquier país involucrado en el tratado puede legalmente alejarse de él y retirarse cuando lo desee. Ahora mismo, los 511.000 millones de barriles de petróleo que los rusos aparentemente descubrieron aquí son mejor considerados como depósitos que como reservas, ya que nadie puede acceder a ellos legalmente. Pero cuando el Tratado Antártico se someta a revisión en 2048, Argentina, el Reino Unido, Chile y tal vez incluso otras potencias externas se sentirán fuertemente motivadas a comenzar a permitir que se realicen perforaciones y minería en la Antártida si pueden ganar billones de dólares al hacerlo. La capa de hielo en el mar de Weddell, donde se descubrió el campo petrolero, se está adelgazando con el cambio climático y se está volviendo cada vez más fácil de acceder en barco o plataforma petrolera en alta mar, mientras que la península antártica al oeste protege un poco el mar de la a menudo violenta marejada oceánica que azota el continente por encima de ella. Sin embargo, la Antártida en el mar de Weddell sigue siendo un lugar muy difícil para trabajar por ahora. La ubicación es extremadamente remota y a miles de kilómetros de los centros de civilización en Argentina o Sudáfrica, mientras que los icebergs y los flujos de hielo dentro del mar aún pueden plantear un grave desafío para la estabilidad y seguridad de las plataformas petroleras en alta mar. Extraer el depósito de petróleo aquí será sin duda una empresa prohibitivamente costosa de intentar y emprender, lo que significa que por ahora, incluso si a un país como Rusia no le importara realmente violar el derecho internacional al extraer el petróleo, todavía tendrían que lidiar con que el frío cálculo financiero esté en su contra,
que simplemente hace que la extracción del petróleo no sea muy económicamente factible. Pero de nuevo, en un futuro no muy lejano, a medida que la capa de hielo en el mar de Weddell se adelgace con el cambio climático y a medida que el Tratado Antártico se someta oficialmente a revisión en 2048, algunos estados pueden estar abiertos a probar su suerte. Y si Argentina puede finalmente lograr poner en orden su situación económica en las próximas 2 décadas, también podrían interesarse en desafiar al Reino Unido sobre el estado de las Islas Malvinas nuevamente. Es el control del Reino Unido sobre las Malvinas, junto con las deshabitadas Georgia del Sur y las Islas Sandwich del Sur, lo que forma la base legal para la reclamación territorial del Reino Unido en la Antártida cercana, que se superpone directamente con la reclamación de los argentinos y con el gigantesco campo petrolero descubierto por Rusia. Hipotéticamente, sí, y es un gran sí, Argentina fuera a ser de alguna manera milagrosamente capaz de expulsar a los británicos de las Malvinas, entonces Argentina debilitaría en gran medida la reclamación británica en la Antártida que se superpone con la suya, y fortalecerían en gran medida su propia reclamación sobre el gigantesco campo petrolero, lo que podría permitir al país transformarse radicalmente de la misma manera que lo hicieron Arabia Saudita o los Emiratos Árabes Unidos, después de que el Tratado Antártico se someta a revisión en 2048, al permitirse a sí mismos comenzar a extraer algo o incluso todo ese petróleo. Y al mismo tiempo, el Reino Unido será muy consciente de este desafío potencial en las próximas décadas que Argentina y potencialmente otras naciones como Rusia podrían montar contra ellos en el área, y por lo tanto también estarán fuertemente incentivados a mantener su control sobre las Malvinas, Georgia del Sur y las Islas Sandwich del Sur a toda costa para mantener su propia reclamación en la Antártida y sobre el gigante campo petrolero también. Porque quien mantenga el control sobre el campo después de 2048 podría convertirse potencialmente en la próxima Arabia Saudita del mundo. Y por esa razón, el futuro del continente antártico es profundamente incierto.